Una de cada cuatro. La salud mental está por escuchar. El podcast donde compartimos nuestras historias de salud mental en primera persona. Yo soy Nieves Martínez y estás escuchando Una de cada cuatro, porque visibilizar la salud mental es necesario. Fundación Soy Como Tú. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Uno de cada cuatro. La salud mental está por escuchar. La salud mental también es una cuestión de derechos humanos y hay prácticas como las contenciones mecánicas que los vulneran cada día. Muchas personas creen que esas técnicas ya no se utilizan o las asocian más a películas de ficción, pero lo cierto es que todavía hay muchas personas que sufren este tipo de contenciones calificadas por la ONU como tortura y prohibidas por ley en países como el Reino Unido. Hoy, en Uno de cada cuatro, vamos a escuchar a Enrique Martínez Fernández, conocido artísticamente como Seiko. Es escritor, músico y activista en salud mental. Tiene trastorno bipolar y es una de las voces más comprometidas en la región de Murcia contra la violencia psiquiátrica. Ha vivido en carne propia la contención mecánica y lucha activamente por su abolición. Apoya y da visibilidad a campañas de sensibilización como la de Contención Cero y en este episodio nos va a contar por qué se implica en estos proyectos. También nos va a hablar de su vocación artística, de sus libros, de cómo la escritura y la música se han convertido para él en una forma de sanar y de resistir. Bienvenido, Enrique. ¿Qué Muchas tal? Gracias, Nieves. ¿Cómo ha sido la llegada hoy aquí? ¿Ha habido mucho tráfico? Pues la verdad que he podido venir andando. ¿Sí? Sí, qué bien. Y un paseo agradable, hoy empieza a hacer fresquito. Así muy que bien. Esa es la ventaja de vivir en Murcia, ¿no? Una ciudad sí. que es lo suficientemente pequeña como para poder ir caminando, ¿no? Correcto. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber querido acompañarnos en este podcast. Y bueno, el programa de hoy es bastante sensible, ¿no? Pero también es muy necesario. Sabemos que has participado en este tipo de campañas, ¿no? Contra las contenciones. Sí. Y en gran parte ha sido motivado por tus experiencias, ¿no? En primera persona. Por mi propia experiencia. Por mi propia experiencia. Por tu propia experiencia, efectivamente. También nos has comentado que cuando surgió, ¿no?, el tema del diagnóstico del trastorno bipolar, era una época en la que tú estabas bastante estresado porque estabas estudiando en la universidad, era el tercer año en la universidad, estudiabas empresariales. Sí. Y también estabas opositando para ser policía local. Correcto. ¿Crees que puede ser que ese exceso de actividades fuera una de las causas o crees que no? Que para que surgiera en ti este diagnóstico participaron otros factores. Yo creo que el estrés es uno de los factores. Creo que el nivel de actividad que yo llevaba en ese momento era muy elevado, porque aparte de ir a la universidad, estaba yendo a una academia de policía local, iba al gimnasio diariamente, tenía una pareja que la amaba y quería estar con ella constantemente, ayudaba a mis padres en su oficio en todo lo que podía y dormía muy poco al cabo del día. También mi trastorno bipolar viene inducido también por otro desencadenante, que es el accidente que sufro con 16 años, en el cual yo sufrí politraumatismo craneoencefálico y fractura craneal en la parte occipital del cráneo, es decir, en la parte de atrás. Y bueno, esos fueron unos desencadenantes de los que... Y claro que el estrés es uno de ellos. Uno de ellos, ¿verdad? Bueno, pues... a lo mejor me he adelantado un poco... No, vamos muy bien. Vale. Si quieres, ahora ya nos vamos a ir centrando en alguno, cuando tú ya comienzas a tener algún ingreso, o a lo mejor en ese momento ya te diagnosticaron en un ingreso, ¿no? Sí. Pues un poco cómo viviste tú ese tipo de ingresos, si fue un ingreso voluntario, si fue un ingreso forzoso, vale, ¿no? Pues... Y ya nos cuentas un poco pues esa experiencia, ¿no?, de violencia que tú viviste en primera persona. Vale. También quiero decir que a día de hoy lo puedo contar sin llorar, por así decirlo, porque aquello fue una experiencia muy traumática. Yo recuerdo
una fecha que es 30 de noviembre de 2009, que fue la primera vez que pisé psiquiatría, la planta de psiquiatría, y ese ingreso fue, digámoslo pues, forzoso, pero no forzoso. Fue mi primer ingreso en el cual yo, ante una inestabilidad que presentaba, mis padres deciden llevarme a la puerta de urgencias del hospital y ahí pues me entrevisté a un psiquiatra y como no presentaba unos síntomas muy elevados, decidí meterme en las camas, que son antes de subirte a planta, Sí, en observación. en observación, correcto. Mm. Ahí pues yo sentía que estaba perdiendo el tiempo porque yo quería seguir con mi universidad, quería seguir estudiando, quería seguir yendo al gimnasio. Y entonces llegó un momento en el que me escapé, porque yo tenía que seguir con mi vida. La cuestión es que cuando ya te escapas, ya eres como un fugitivo del hospital. Entonces la seguridad del hospital va por ti, te recoge y entonces ya empiezas a ser una persona de riesgo, por así decirlo, ¿no? Porque no siguen las pautas del hospital. Entonces pues deciden atarme. Como yo no deciden atarme, me suben a planta y como no presento una mejoría ante la medicación que ellos me están dando, pues a las 2 semanas decidí empezar a practicarme electroshock. A día de hoy pienso que es lo peor que me ha pasado en la vida, porque eso supuso, aparte de un trauma, una fractura, un romper con un antes y un después para mí en mi vida. La cuestión es que en ese primer ingreso tengo un vago recuerdo, ¿vale? Porque no tengo mucho recuerdo, porque el electroshock, uno de las consecuencias del electroshock, se podría decir que es que te borra la memoria, te anula todo, te quita todos los estados en los que estés y es como un reset, por así decirlo. Y perdóname, Enrique, que te corte. ¿Algún profesional de la salud, algún psiquiatra en todos estos años que tú has seguido en contacto, no hayas tenido tu psiquiatra de la Seguridad Sí. Social de referencia, te ha explicado si fue necesario ese tipo de tratamiento o no? ¿O por qué? O sea, para que tú entendieras si es que fue necesario, si era útil, si fue eficaz, que tú entendieras, o por lo menos entendieras que, ¿Por qué? claro, que después de una intervención tan invasiva y tan dolorosa y que te deja esas secuelas, ¿no? Que por lo menos lo pudieras entender, como a la persona que le dan quimio para curar el cáncer y sabe que luego pues, se le va a caer el pelo, que va a estar fatal, pero es como una cosa por otra, porque los tratamientos muchas veces son así, no son perfectos, ¿no? No solo Pues se traducen en bienestar, sí, ¿no? A corto o a pues largo plazo. nunca un psiquiatra me explicó el por qué me lo daba, ni para qué me lo daba, ni cuáles eran sus beneficios, ni sus desventajas, ¿no? Pero me lo siguieron practicando durante 4 años seguidos, aún así. Nunca me explicaron por qué ni para qué. Además, yo, si te soy sincero, recuerdo esos momentos previos a los ingresos como los momentos de mayor felicidad, de mayor plenitud, mayor energía. Me sentía muy realizado, era muy productivo, pero no sé qué es lo que pasaba. ¿Sabes, Enrique, que esos son dentro del trastorno bipolar, Los que pródromos. estarías entrando en una fase maníaca, ¿no? Sí. A lo mejor estabas ya entrando en la hipomanía, que claro, cuando uno está así no quieres que te traten. No quieres que ¿no? te traten, no. Porque estás muy bien. Pero Eh, ¿qué pasa si no te tratan? Pues la cuestión es que yo seguía escalando, por así decirlo, de la Sí, hipomanía a la manía, y en la manía se me mezclaban con síntomas psicóticos. claro. Yo tengo un trastorno bipolar tipo 1 y tengo síntomas psicóticos cuando alcanzo la euforia o la depresión. Y
¿Qué decirte? Y entonces estamos hablando de lo del el electroshock, como que Sí, tú notabas que, claro, que cuando tú entrabas, como para ti era como un contrasentido, es decir, pues sí, si yo me encuentro tan bien, total. por qué me tienen que poner esto, este tratamiento, que luego en parte me encuentro muy mal, Que cuando ¿no? salía del tratamiento entraba en depresión, además. Yo desde el primer electroshock en el que me dieron, entré en depresión al salir, porque yo en principio continué con la universidad, lo de la policía dije, bueno, esto no puedo hacerlo ya. El gimnasio empecé a dejarlo, me preguntaba, digo, ¿qué hago aquí? ¿Esto para qué? La pareja se alejó, las amistades se alejaron, mi familia no lo comprendía, dejaron toda su voluntad en el psiquiatra y el psiquiatra pues simplemente utilizó sus herramientas para mm, volverme, por así decirlo, ¿no? A un estado normal, a un estado de eudimia. La cuestión es que para mí el electroshock fue, mm, yo siempre lo comparo como un campo que tú has estado cultivando durante toda tu vida, que es la mente, Mm. lleno de árboles, de frutos, su lago. Pues imagínate que de repente se quema. Pues eso para mí fue el electroshock. ¿Y lo has podido recuperar? ¿Has podido volver a plantar semillas? Sí, he ¿Sí? vuelto a plantar semillas y he vuelto a regar ese campo que es mi mente, sí. La Muy verdad bien. que Menos mal, sí, ¿no? sí, Menos mal, es la parte positiva, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y, Y y eso, en ningún momento te explicaron, no tuviste, por ejemplo, lo que ahora ya se suele hacer, ¿no? El que te impliques en algún curso de psicoeducación, bueno, ¿no? eso fue Para posteriormente. eso, para conocer un poco. Posteriormente sí, sí realicé un curso de psicoeducación con el trastorno bipolar para poder identificar síntomas, pródromos, para saber lo que hacer cuando uno se encuentra de una manera o de otra, pues las medicaciones que tiene que tomarse, las que no tiene que tomarse, las prevenciones que tiene que tener uno O sea ante el exceso que de energía, ante todo. eso, que ahora ya has desarrollado una conciencia de enfermedad, ¿no? Correcto. Y ya sabes como qué tienes que hacer, ¿no? De Ujú, hecho, tú en otras ocasiones, ¿no? Pues has comentado, incluso en la campaña de Contención Cero, ujú. comentabas que ahora tú mismo decías, quiero que me ingresen, ¿no? Y que Sí, voluntariamente, ¿quieres hablarnos de esa parte? a día de hoy puedo identificar cuando estoy en un estado de euforia o depresión, aunque las de depresión normalmente las suelo pasar en casa, Mm, pero las fases de euforia, cuando yo me identifico muchas veces síntomas por falta de sueño, energía, productividad, la cabeza no para, tal, pues a lo mejor puedo tomarme alguna medicación de rescate. Que veo que eso no me funciona, voy al psiquiatra. Que veo que el psiquiatra al ingreso. mm. Y es algo que soy consciente Y que ahora de que a ya lo veces es ves, necesario. efectivamente, ahora ya lo ves como algo positivo porque Sí, forma parte de tu tratamiento, ¿no? correcto. Y respecto a las contenciones mecánicas, que hemos hablado del electroshock, Ujú. pero de las contenciones mecánicas, ¿para ti qué supone, ¿no? El tú entrar en un hospital que se supone que te tienen que Sí, cuidar, ¿no? Y de que tienes que repente velar te por tu ves, salud. ¿no? Como. Y pues Explícanoslo primero por si las personas que nos están escuchando o viendo no saben lo que es una contención mecánica, ¿en qué consiste esa técnica? la contención mecánica simplemente es que te atan de las extremidades, de las manos y de las piernas. Y te dejan atado hasta que ellos valoran que pueden deshacerte. Te atan a una cama, Sí. ¿no? Y en tu caso, ¿cómo eran? ¿Eran correas? ¿Cómo Era es el material? Era, no era cadena, sino eran correas, como tú antes dices, no eran de cuero, sino eran de tela, pero una tela muy dura. Mm, Yo recuerdo que me ataban de las manos, de las piernas, me dejaban atado y fue muy traumático porque me vi atado en una cama, desnudo, con un pañal abierto mm. y como que si estuviera crucificado en una cama. Claro que eso es totalmente humillante y vejatorio, Humillante, ¿no? se queda corto, ¿no? Sí. Porque realmente fue muy traumático, la verdad. Mm.
Y, y las contenciones, pues, no entiendo por qué son necesarias, ¿no? No entiendo por qué son necesarias porque, eh, bueno, yo creo que se puede hacer de otra manera. Bueno, en otros países ya se está haciendo de otra manera ¿no? Y hay hospitales que son libres de contención, que no se aplica. Ujú. Pero claro, necesitamos más recursos económicos, ¿no? Más personal, más formación del personal, Correcto. para que realmente uno tome conciencia de que eso ni siquiera hoy en día está permitido hacérselo a un animal, ¿no? Así es. Pues menos a A una una persona. persona que tiene sus proyectos de vida, que tiene su historia y quiere seguir viviendo sin más traumas de los que ya arrastra, Pues ¿no? sí, porque la verdad que para mí las contenciones mecánicas y el electroshock durante esos 4 años que tuve, que fue de 2009 a 2009, 2010, 2011 y 2012, fueron los peores años de mi vida, donde cada vez que entraba al hospital sentía que me hundía más y me hundía más. Y fueron 4 años consecutivos en los que me dieron un total de 23 veces electroshock. Yo, en el transcurso de esos 4 años, solamente pensaba en suicidarme, pensaba que era una mala persona, todo lo que había hecho en la vida por avanzar se volvía en contra mía, porque ya los estudios me causaban mucho estrés, me causaba todo mucha ansiedad y bueno, Mm. mm, lo fui gestionando con el paso del tiempo. ¿Y qué impactos crees tú que generan, ¿no? Este tipo de campañas en la sociedad? Sobre la ¿Crees que sí? visibilización de la salud mental Sí, y y sobre todo de la de las contención. contenciones cero. ¿Qué impacto puede causar en la sociedad? Bueno, pues puede causar eso, que la gente empatice con las personas que tienen problemas de salud mental, que vean que son personas que sufren, que son personas que son personas, no somos una enfermedad como tal, somos personas que tienen una enfermedad. Y esa enfermedad, pues a veces nos dificulta el día a día. Mm, Necesitamos un ingreso, necesitamos una medicación, pero que al fin y al cabo somos personas mm, y, y somos semejantes al que tenemos enfrente, ¿no? Y el saber que, eso lo explico también muchas veces en mis libros, ¿no? Como que el fracaso de ver el hospital, la psiquiatría, cómo trata a las personas, me causó una gran frustración, decepción, una gran depresión. Y bueno, a día de hoy lo llevo bastante bien. Lo llevo bastante bien, han pasado ya unos cuantos años ¿Qué y edades tenías tú cuando pasó todo aquello? ¿20, 21 más o menos? el ¿22? 20 años. 20, Yo debuté con 20 años. con 20 años. El primer año me diagnosticaron un brote psicótico, Mm, pero ya en el segundo año me diagnosticaron el trastorno bipolar tipo 1, mm, porque al salir del primer ingreso sufrí una gran depresión. mm, Yo solamente quería quitarme de en medio, yo era, mm. no sé. La cuestión es que el segundo ingreso, pues, me diagnosticaron el trastorno bipolar y aún así, pues, se me repitió esta crisis durante 4 años, de 2009 a 2012. Mm. Y bueno, Y a día de hoy estás más estable, ¿no, Enrique? sí, a día de hoy, de hecho, hace un año incluso me propusieron, que lo hice, hacer un curso del paciente experto. Ah, sí, es Sí, verdad. ¿Y qué tal? y muy bien, muy bien, ¿Mm? muy bien, Dinos porque un poquito así en qué consiste. pues el paciente experto es como, en psiquiatría, en salud mental, es como la persona que puede ayudar a las personas que están sufriendo o una crisis o que necesitan ayuda, necesitan apoyo. Mm, Dentro de la salud mental, pues nosotros somos las personas que podemos apoyar, asesorar, muy bien, podemos conducir un poco a esas personas hacia la esperanza, hacia el empoderamiento, ¿sí, no? claro. De alguna Además, manera. sé de buena tinta que lo haces muy bien, porque ¿no? Cuando en la fundación Sí. alguna persona, algún familiar nos ha pedido ayuda para un caso difícil, que Mm, no quería tratamiento, que no tenía conciencia de enfermedad,
pues gracias a tu intervención, esa persona no solo ha empezado a ir al psiquiatra a tomar medicación, sino que también se ha enrolado contigo dentro del Sí, voluntariado y había sí, sido sí, hasta sí. compañeros y monitores de taller, ¿no? Correcto, correcto. O sea que es verdad que la figura del paciente experto es también muy necesaria, Sí, ¿no? es algo que se está ahora un poco abriendo ese abanico. Claro. Y creo que es muy necesaria porque, es como te digo, cuando yo salí la primera vez del hospital, yo lo que eché en falta fue información, comprensión, empatía y sobre todo esa atención familiar. Mm. Que Tanto, también orienten a los padres, a sí, los hermanos o la pareja, ¿no? sí, Claro. porque la persona que sufre un brote psicótico, una enfermedad mental, cuando debuta, en su vida hay un antes y un después. Mm. Y Hay en un la antes familia también. y en la familia también, aunque quiera negarlo. Claro. Aunque quiera negarlo, hay un antes y un después. Y para mí es muy importante comprender, aceptar la situación Mm. y a partir de comprender y aceptar, se va, se vuelve uno a tener ganas de vivir, por así decirlo, vuelve uno a renacer. Muy bien. ¿Y cómo podemos sumarnos nosotros, la ciudadanía en general, ¿no? A esa lucha en contra de el uso, ¿no? de esas técnicas violentas, ¿no? Que torturan al paciente, ¿no? Ujú. ¿Qué crees que podríamos hacer A la como ciudadanía. ciudadanos? Sí. Hombre, la única herramienta así que yo conozco con la ciudadanía ante el poder, ante las instituciones, por así decirlo, son las huelgas y cosas de esas, pero Mm, yo creo que hay más mecanismos, por ejemplo, el arte, ¿no? mm, Como a través del arte podemos dar a conocer las personas que sufren enfermedades mentales y pues a través de la música, la escritura, la pintura, ¿no? Y pueden llegar a alcanzar a la ciudadanía que no tiene esta diversidad y puede llegar a entender a estas personas y una vez que la entienda, entenderá que no quieran que le aten, que no quieran que le den estas terapias tan agresivas como son el electroshock. muy bien. Y ya si la ciudadanía está más sensibilizada, también luego pues, podemos elegir mejor a los políticos o a personas que creemos que van a defender esos derechos humanos, ¿no? El Sí, respeto, ¿no? A sí. los derechos humanos. Y bueno, que ya sabemos que escribes, cantas, que eres un todoterreno en el mundo del arte. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué papel ha Pues, jugado, ¿no? tu vocación artística en tu proceso de recuperación? pues la vocación artística, digamos que fue el motor de mi recuperación. Fue, como a veces escribo, mi terapia y mi terapeuta al mismo vez. Porque después de salir de esos 4 ingresos en los que me dan el electroshock, yo ya dejo la carrera, dejo el tema de la policía, el Mm, gimnasio apenas iba y mm, necesitaba volver a sembrar ese campo que había sido calcinado. Y durante ese transcurso de esos años, yo he ido a muchas terapias, he ido a muchos psicólogos, he ido a muchos psiquiatras para que me dieran una respuesta, ¿no? mm, A lo que me estaba pasando. Y como no encontraba la respuesta en nadie, mm. y escuché muchas personas decir, escribe lo que te está pasando, escribe. Entonces, en enero de 2013, después del último ingreso en el que me dan el electroshock, Mm, decido empezar a escribir. Decido pedirme ayuda a mí mismo y empiezo a escribir como eso, como una terapia, como una forma de ayudarme, una forma de encontrar respuestas. Y bueno, digamos que me empecé en 2013, ya estamos en 2025, llevo alrededor de unos 12 años escribiendo y en este proceso que he tenido, digamos que he podido escribir alrededor de ya llevo 6 libros escritos, ujú. Aquí aquí tenemos 3 de ellos, precisamente, ¿no? 3 de ellos. Tenemos La Solar del Mar, que es un poemario, ¿no? sí, Muy, muy interesante. ¿Qué nos sí. puedes decir de La Solar del Mar? Pues Las olas del mar es un poemario que escribí
Está escrito desde 2013 hasta 2023, lleva 10 años de creación. Y después de hacerlo, vi que me reflejaba más en él de lo que me pensaba, porque yo lo hice con un sentido de un capitán va navegando por las olas y al final se encuentra a sí mismo, se convierte en leyenda, es un luchador, una persona que se empodera y al fin y al cabo yo pensaba que representaba más a otra persona, pero me representa a mí mismo, la verdad. Normalmente, Sí, ¿no? yo soy ese capitán que va navegando por las olas y pasa por la tempestad, por la tormenta y por la calma, ¿no? Que al fin y al cabo, Efectivamente. después de la tormenta siempre llega la calma. Y este libro es muy bonito y contiene 76 poemas y es muy Muy bien. extenso y muy bonito. Y se puede adquirir aquí en la tienda solidaria de la Fundación Sí. y también Y ya lo vendo yo en ferias de libros. en ferias de libros. Muy y bien. cosas Luego así. también tenemos El Olmo, que es un cuento infantil, ¿no? Sí. ¿Cómo se te ocurrió, Enrique, escribir un cuento infantil? Si te cuento la historia del Olmo, es increíble porque realmente la escritura de este libro, el cuento, está escrito en 2013, fue de lo primero que yo escribí. Y fue una inspiración, no sé cómo. La cuestión es que lo escribí y bueno, lo tenía ahí. Y en 2020, el año del confinamiento, me puse a dibujar, a trazar los dibujos y finalmente se quedó en este libro. Y lo que revela este libro realmente es una historia entre un pájaro y un gusano, ¿no? Un pájaro que nace en un nido, que no puede volar, cae al suelo, conoce un gusano y decide no comérselo. Se convierten en amigos y el gusano se convierte... Aquí tenemos al gusano. Sí, se va convirtiendo en la crisálida, en el capullo del gusano. Sí. ¿Y el mensaje? ¿El mensaje? Y finalmente vuelan juntos. El mensaje, yo tengo dos mensajes dentro de este libro, que es uno muy importante, el de la amistad, el de la empatía, el de esas personas que vitaminas, ¿no? De las que hablan, ¿no? De refuerzo que te ayudan en la vida. Y luego hay un mensaje de trasfondo en el cual el pájaro y el gusano es la misma persona. Y es una historia de resiliencia, de reconstrucción, de volver. Y me parece increíble ese libro, ese cuento es muy bonito para la primera lectura, para todas las personas, porque realmente todo el mundo se puede sentir identificado Muy bien. dentro de ese cuento. Y luego, pues nos has traído también en primicia Sí. uno que estás preparando para la próxima Feria del Libro. Me ha encantado el título, creo que, Y el contenido que es muy, muy impactante, ¿no? va a sorprender. El día que decidí volver a vivir. Es Correcto. un título Potente. que no te deja indiferente, ¿verdad? Bueno, pues entonces también podremos adquirirlo en la Feria del Libro. Sí. Muy bien. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias por haber venido, por haberte abierto de esta manera, ¿no? Por este ejercicio como activista, de autorrevelación, de hablar de cosas tan duras, ¿no? Que mucha gente las oculta pues por vergüenza, por miedo incluso, ¿no? Y tú has tenido esa valentía de hablar en primera persona de ellas. Pues Es que tenemos una última pregunta siempre para todos nuestros invitados. Venga. Es, ¿qué te hace pensar la frase 1 de cada 4? ¿qué me hace pensar la frase 1 de cada 4? Pues lo que me hace pensar es que 1 de cada 4 personas sufre o va a sufrir a lo largo de su vida una patología en salud mental. ¿Y crees que la estadística va ¿Acierta? encaminada? Mm, Eso es lo que dice la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Yo pienso que incluso se puede superar el 25% de las personas que sufren algún desequilibrio emocional en salud mental, ¿no? Pero lo que es una enfermedad mental aguda, como puede ser la esquizofrenia, el trastorno bipolar, y yo creo que están más reservadas, Sí. pero lo que es una ansiedad, una depresión,
una falta de sentido de la vida, cosas así, eso lo va a sufrir, lo sufren muchas personas, más del 25% creo. Claro, ¿no? Cualquiera podemos pasar por Sí. ello, cualquiera de nosotros. Bueno, ¿te has sentido cómodo en la entrevista? Sí. ¿No? Y quería decir que se puede. Se puede. Se puede. Quería terminar diciendo que las personas que ahora mismo están debutando, por así decirlo, en salud mental, aunque se encuentren perdidas, desorientadas, se encuentren un poco sin sentido a veces, quería decirles que el camino es difícil, ¿vale? No es un camino de rosas. Habrá momentos más difíciles, momentos más fáciles, pero quería mandar un mensaje de se puede, de esperanza, de el equilibrio llega, no te desesperes, confía en ti, confía en los especialistas, confía en lo que llevas dentro y sigue hacia adelante, porque la salud mental es muy incomprendida y es necesaria su visibilización y el empoderamiento dentro de este campo. Pues muchísimas gracias por este cierre tan maravilloso y nos vemos en las ondas, en la radio, en las mesas redondas, en la feria del libro, ¿no? Nos seguiremos viendo, sí. ¿no? Pues muchísimas gracias, Enrique, por tu honestidad y tu valentía. Y ojalá no hiciera falta, ¿no? Nunca ni luchar contra la contención mecánica, pero mientras que siga ocurriendo, pues voces como la tuya son imprescindibles. Pues muchísimas gracias. Pues esto fue Uno de Cada Cuatro, el podcast de Fundación Soy Como Tú, un espacio donde creemos que visibilizar la salud mental es necesario porque 1 de cada 4 personas lo vive y el resto tal vez no se atreven a contarlo. Si este episodio te ha tocado, te ha gustado, compártelo, quizá alguna persona pueda necesitarlo. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por formar parte del cambio. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y te esperamos en el siguiente episodio.